Muy bien, entonces vamos a hablar de lo revelado, ¿verdad? Yo voy a basar la plática de hoy siempre en el tema del reino, o los reinos, o el reino de Dios. En el capítulo 2 de Daniel, bueno, lo tiene ahí listo. Acuérdese usted que hablamos del reino, diciendo que nuestro Señor habló del reino en el tiempo más importante, que fue el resucitado, 40 días. ¿Qué explicaría? Que no todos nos dejaron más que resumen, pues. Entonces, vale la pena insistir en eso. Y cuando la pregunta antes del fin del ministerio terrenal del Señor, ¿cómo vendrá el reino? O ¿cuándo vendrá el reino? Y todas esas preguntas. Entonces el Señor como que les quiso dar a entender, bueno, ¿cuál reino? Entonces, la explicación ahí velada un poquito es, si hablan del reino espiritual, ya está. Si hablan del reino manifiesto, vendrá. Entonces, como que ellos no entendían y mezclaban lo uno y lo otro, como diciendo, bueno, pero ¿cómo va a venir el reino ese? ¿Cómo va a ser? ¿Va a tener señales? ¿Pero de cuál reino? Si es del espiritual, no va a haber señales. Entra y ya, si produce señales será posteriori. Pero del otro reino, el manifiesto, de ese sí, va a haber una mutación que no puede ser insensible. Entonces, cuando hablamos del reino, no pensemos sino cada uno en su lugar. El reino manifiesto y el reino oculto. Bueno, hablemos de los dos en relación al uno con el otro. El capítulo 2 de Daniel nos lleva a la historia, no voy a repetir lo que usted puede leer en casa, nos lleva a la estatua famosa, adorable para los paganos, que Nabucodonosor soñó. Pero que él pidió la interpretación. Ahora note usted, nosotros lo que necesitamos es la interpretación, no tanto la narración, pues. La interpretación sería a la luz de lo que Daniel recibió. Nabucodonosor, los 4 reinos, 4, Babilonia, Medio Persia, Grecia y Roma, serán la historia total del tiempo de los gentiles, del tiempo del dominio del hombre, que Dios le va a permitir que domine el hombre usado por Satanás mismo. ¿Para qué? Para que el tiempo de las tinieblas se cumpla y haya una liberación de su verdadero pueblo, no del pueblo de Israel, como decimos generalmente, no, sino la liberación de su verdadero pueblo, que puede ser israelita o no. Entonces, tal vez si le subimos un poquito más al monitor. Bueno, entonces leo en el verso 44 del capítulo 2 de Daniel: en los tiempos de estos reyes, note usted que está hablando de 4 imperios, pero ahora ya no está hablando de los 4 imperios, sino que está hablando de los pies del 4º imperio. Bueno, no quiero hablar escatológicamente de los imperios y todo eso, sino que quiero hablar del reino. ¿Qué reino se va a instalar? Se va a instalar un reino que no tiene territorio, que no tiene súbditos visibles, actuantes, sino que se va a hacer un reino que, mientras viene el reino manifiesto, es un reino de corazones, que no sale de ahí, sino que está ahí, aunque puede manifestarse desde ahí ocasionalmente,
solamente para ganar otros súbditos, que van a estar de la misma manera en el reino espiritual, digámosle. El reino del perdón, el reino que Juan anticipó, Juan el Bautista. Reino de arrepentimiento, reino de sufrimiento, reino de paradojas, reino en que el rey es invisible. Ahora, detengámonos para hacer un poquito de historia, porque si no, no vamos a entenderlo. Déjenme que ponga la hora, porque si se me va el tiempo, así no. Entonces, el reino de paradojas es un reino que, aunque tiene rey, no se ve, pero que hace 2000 años se vio. Entonces es un reino que debió haberse instalado cuando el rey estaba visible, pero como lo rechazaron, entonces no podían instalarlo, el reino visible sin rey visible. Entonces vino otro director invisible a nivel del anterior visible, para quedarse en este reino que no se ve, mientras el visible que se fue regresa para hacerse visible con el reino manifiesto. Entonces, si nosotros mezclamos una cosa con la otra, vamos a tener un evangelio desequilibrado. Definitivamente, aún con buenas intenciones y con sinceridad. Por ejemplo, si mezclamos el un reino con el otro, queremos ver ya lo del otro reino ahora. Y queremos tener salud hasta no morirnos. Que eso es del otro, el manifiesto. Pero que el Señor ofreció que en el reino invisible de hoy podría manifestarse el visible que todavía no está, como anticipos. Entonces a eso me refería yo ayer. Y agarren, cojan esto, hermano, porque si no el evangelio que van a tener, con mucha pena, se los tengo que decir, va a ser, aún con buenas intenciones, desequilibrado. Por ejemplo, la transfiguración. Muchos de los que están aquí, en el reino actual, el invisible, no morirán sin que vean antes el reino de Dios viniendo con poder. Pero eso no es que vamos a ver el reino viniendo con poder a instalarse, porque eso lo vamos a ver todos nosotros. Algunos lo verán antes. Los íntimos. ¡Oh, qué tremendo! Los íntimos lo verán antes que se instale, pero no definitivamente. Lo verán fugazmente. De otro modo, lo que dijo Pedro, un poquito descabellado, quedémonos aquí, hagamos 13 ramadas, eso sería acuerdo. Ojalá me esté explicando. Eso sería legítimo, era como para felicitar a Pedro. Pero dice, a renglón ahí seguido, pero Pedro no sabía lo que decía. Confundía los dos reinos, como lo hacemos nosotros. Y me va a perdonar que yo voy a hacer referencia hacia, aunque general, pero no a individuos, por supuesto. Pero el pentecostalismo, que nosotros a veces hemos practicado, o que hemos sorbido, cree que el reino ya se debe manifestar. Y cometen un error, porque entonces le exigen a Dios que se manifieste, ahorita, ahora lo quiero ver, ya, ahí, ya. Y no se manifiesta. Y
cuando no están esperando que se manifieste, ¡pam!, nos llevan al monte Tabor. Y al ratito, después de que nos llevan al monte, ¿cómo se llama el de Elías? Monte Carmelo, nos encuevamos. Mientras estamos degollando profetas falsos, al rato una Jezabel nos hace así, salimos huyendo. Entonces, este no debe ser el reino con poder, mi hermano, aunque lo manifestemos. De otro modo, no hubiera habido enebro ni cueva para Elías. El Elías que ve que le llevan carne y pan los cuervos. Que hermano, al rato no sabe ni qué debilidad es la que padece. Se supone que después de ver a los cuervos llevándoles servicio 2 veces al día, de primera, 5 estrellas, está inútil como que él es igual que sus padres. ¿Qué le parece? Ese es un reino paradójico. Es un reino con poderes que a veces parecen inútiles. Es como le digan, bueno, Elías, y no que te dan de comer los cuervos. Vamos a ver ahora, ¿quién te va a traer comida? Nadie. Estaba muriendo de hambre en la mazmorra. Pero ¿por qué no hacía así y otra vez los cuervos? ¿Y por qué no hacía así y vencía? Porque no es el reino manifiesto. Entonces, hermano, estas enseñanzas de este retiro van dirigidas, si le vamos a poner un título al retiro, pongámosle el santo equilibrio. Para que nosotros sepamos que estamos todavía en el reino en que podemos ser muertos, en que podemos ser vejados, en que podemos ser golpeados, en que podemos tener escasez, en que podemos ser probados, porque el reino no se ha manifestado. Entonces, ¿por qué cité Daniel 2? ¿Sabe por qué? Porque el reino del cual estamos hablando es el reino de la piedra angular que rechazaron los edificadores. Entonces no hay reino para ellos. Los que lo aceptamos, entonces hay reino, pero dentro de nosotros, y los dejan en terreno enemigo. Muy bien. Hablemos un poquito, porque el pasaje lo amerita, del reino manifiesto. Es la piedra no cortada con mano. Vamos a ver cómo lo dice aquí. En los días de estos reyes, los días de la estatua, los 10 dedos, Dios hará surgir un reino, o note. Entonces no ha surgido, porque eso es en el fin de los días. Entusiásticamente dicen los eufóricos fabricadores de milagros: ya está el reino, ya podemos hacer uso del reino. Y no ha venido la piedra que apedrea, pues, no la piedra que ajusta el edificio. Esa ya vino, y ya la aplicamos al edificio nuestro, o no la aplicamos. Si la aplicamos, estamos edificados, o edificándonos en la piedra angular. Pero no ha venido la pedrada de la piedra que se hace monte. De otra manera, ¿cómo hubiera podido el Señor enseñar: vénganos tu reino, si todo el reino fuera el espiritual que tenemos? Sería ridículo. Señor, vénganos tu reino, si ya está. Vénganos tu reino así como el de allá arriba en el cielo. Ese sí no ha venido. Para que tu voluntad se haga así como allá, se haga aquí. Eso es otra cosa. A veces nosotros automatizamos, ¿no? El credo se hace rezo.
Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Otra vez. Oh, Padre, vénganos tu reino. Rezo. Pero, ¿qué sentido le damos a eso? Va a preguntarle a usted, la que rezó 40 veces eso, ¿qué quiso decir? Pero a nosotros nos está diciendo, mira, ¿estás anhelando el reino? Sí. ¿Cuál? El manifiesto, Señor. Muy bien, espéralo. Pide, va a venir. No porque tú pidas va a venir, pero pide, anhélalo. Porque se te puede anticipar. Podemos ir a dar un tour al reino manifiesto y regresar. ¿No lo llevaron a Pablo a ver el reino manifiesto? 3 de la camada de los discípulos del Cordero fueron a ver. Y de la camada de los apóstoles del Espíritu Santo, solo 1. Y que no lo dijo. Porque yo creo que si lo dice y predica ese, y no este, estaríamos acostados en una cama como drogados esperando el otro. Y por eso fue que Pablo no lo dijo, hermano. Y a él le tuvieron que poner un bajahumos, porque si no le ponen el bajahumos, hubiera querido estar pensando solo en el otro si lo vio. Por eso, ¿por qué fue que le dijo el Señor a los discípulos de la transfiguración? No se lo cuenten a los otros, porque solo de eso hubieran contado, hermano. No hubieran hablado ya de sufrimiento ni de nada. Hubieran hablado más, se le puso la cara al Señor como que era el sol. Se le puso el vestido como que era el gas neón. Se puso y vimos y nos subieron y nos metieron en una nube y estábamos bien conscientes dentro de la nube y ya no estábamos en el monte Tabor a saber dónde estábamos. Y hubieran contado todo. Cállense, les dijo, no se lo cuenten a nadie. Vamos a hablar primero del sufrimiento y vamos a hablar ahora de echar fuera demonios y vamos a hablar de todo lo que hay que hacer antes. Entonces, no vengo yo a este retiro a hablarles solo del reino venidero, sino del que está antes. Es el que no nos gusta oír, el limitado y el que va uno a pasar problemas, etcétera. Bueno, entonces viene el monte. Note que el reino manifiesto va a ser instalado hasta que estén los 10 reyes. Y fíjese otra cosa, detalle lindo. No va a ser instalado cuando esté el anticristo, sino cuando estén los 10. Y quiere decir que cuando Israel haga pacto, lo va a hacer con el anticristo, es cierto, pero no con la persona del anticristo, sino con los que tienen el espíritu del anticristo, que son 10. Quiere decir que nosotros no tenemos que esperar que el anticristo venga y le dé la mano a Isaac Shamir. Pacto de una semana, no. Lo que vamos a esperar, quizá esperar, y será lo último que veamos, quizá ni lo vamos a ver, es que los 10 hagan el arreglo supuestamente con el pueblo de Dios. Digo supuestamente porque no va a ser con el pueblo de Dios, va a ser con el falso pueblo de Dios, judío. Por eso no se entusiasme mucho con que van a hacer el templo allá en Jerusalén y lo va a ir a ver. Yo estoy pensando que si lo ponen ya ni voy, y no en cambio de ir de turista a verlo, porque sabe una cosa, los que ya vayan de turista a verlo se quedaron. ¿Sabe por qué? Porque la tradición nos ha metido que hasta que venga el anticristo hace el pacto por una semana, pero no se ponen a pensar que el anticristo, que es el Cristo aparente, va a ser un pacto renovado. O sea, va a afirmar el pacto, a afirmar. Entonces, si va a afirmar el pacto,
Entonces, no es el pacto de... Si lo va a afirmar, perdone que estoy insistiendo, es que no que lo va a firmar, a afirmar. Entonces, quiere decir que ya tenía uno. Y lo va a reafirmar. Y eso no es cierto. El anticristo no puede reafirmar pacto, porque no ha tenido con Israel. Entonces lo que va a hacer es que lo va a hacer ahí, no reafirmar. El que lo va a reafirmar con su pueblo es Cristo, porque él sí ya tenía. Entonces va a decir, miren, ¿se acuerdan del pacto que hicimos? Sí, Señor, porque ya lo hicimos. Entonces se los reafirmo. Entonces el falso dice, ¿se acuerdan del pacto que no tenemos? Se los reafirmo. Miren que abusivo. Así que hagámoslo. No, hagámoslo. Bueno, hagámoslo pues. 7 años. Pero ese pacto es el pacto de Raquel, en la sangre impura. Y este otro es el pacto de Jacob para volverse Israel. Expliquémoslo. Raquel salió con idolatría, escondida. Salió mal. Y salió repudiada. Y hace pacto con sangre impura, que usted ya sabe que se sentó sobre los ídolos. Y por eso la sentenciaron a muerte. Y le dijeron, no vas a entrar a Canaán sin morirte, aunque vas a dar a luz al hijo de mi diestra. Ese es un figurón, hermano. Revelado. ¿Cómo es eso? ¿No se murió Raquel dando a luz a Benjamín? Y era la que más quería Jacob. ¿No era la que a lo suyo vino? Y le quedó la Leíta, la que menos quería. Pero la Leíta sí no tuvo pacto de muerte. Entonces, a la mitad de la semana, el falso Mesías quiebra el pacto de muerte. Pero el verdadero Mesías, en los 3 años y medio primeros de la reanudación del pacto, cumple los 7, porque ya ha llevado 3 y medio. Yo estaba ahí una mañana cavilando sobre eso, porque esa no era mi teología, hermano. Mi teología eran 7 corriditos. Y entonces el Señor me habló por su espíritu en estas cosas. Me dijo el espíritu, ¿qué número completo es 3 y medio? Me dijo. ¿Usted conoce un número completo 3 y medio? Eso le da la idea a usted que es 3 y medio, que va a ser complementado. Y entonces me acordó el Señor que Moisés hizo su mitad hasta el monte Gilboa. Y la otra mitad la va a hacer del monte de la transfiguración en el final hasta Canaán. Pero en la transfiguración entró por gracia. Allá quería entrar por ley. Entonces, por eso Cristo hizo la mitad, porque era hijo de la ley. Y la ley lo mató. El que no tenía que morir, murió. Y luego vendrá otra vez para que haga la otra mitad.
Por eso sabemos que solo en los primeros 3 años y medio de la última semana de Daniel habrá salvamento. No digo salvación, salvamento de salvos. Más bien, digámoslo para no confundirnos, salvamento de inscritos en el libro de la vida. Pero no va a haber inscripción en el libro de la vida. La inscripción se cerró en el Armagedón, en la manifestación de la parucía. Miremos el libro de los inscritos para las bodas. ¿No están las 5 vírgenes y sensatas? ¿Por qué? Porque cuando ellas llegaron tarde de la hora del cierre. Ojalá me esté explicando, porque a veces enredo yo el cuento. Bueno, entonces cuando se va, y eso es muy lindo, hermano, porque a mí me prohibió el Señor de hace rato no fechar. Más bien me prohibió fechar, ¿verdad? De tal manera que me dijo que yo mejor explicara las cosas que Él me daba con acontecimientos y no con fechas, no con números. Ahí fue donde yo entendí y aprendí que los números son simbólicos, casi todos. Entonces cuando nos da números se va a equivocar porque son claves que uno no entiende. Entonces, ¿cómo puedo yo fechar con acontecimientos? Por ejemplo, ¿en qué tiempo se va a instalar el reino manifiesto? En el tiempo de los 10 reyes, de los dedos. ¿Cuándo será eso? Ya están los 10 reyes. ¿Qué falta? La pedrada. Lo que estaban platicando con el hermano pastor aquí. Este tiempo, no digo año porque no quiero poner fecha. Este tiempo, estos meses que estamos viviendo ahora, no van a pasar de año, o si acaso poco van a pasar de año, sin que se vean ya los presagios de la pedrada. ¿Por qué? Porque ya están los 10 mástiles en Bruselas. Aunque haya 12, no sé cuántos hay, ¿verdad? No importa que haya 30, pero hay 10 mástiles, porque son los fundadores, son los que tienen el... Y note usted que los que tienen el control no son la gran Rusia ni el gran Estados Unidos. ¿Sabe quiénes son los que tienen el control? Luxemburgo, así mire, Bélgica, Holanda, ni siquiera Inglaterra, ni siquiera Francia. Y está surgiendo por ahí el cuerno pequeño de un aditamento de Alemania, no de Alemania, sino como del último alemán que mató judíos, que era austriaco. Puede ser, tampoco quiero identificar personajes, que el cuerno pequeño salga de la misma manera que salió Hitler, manejando Alemania, pero no era alemán, era austriaco. Y hasta se dice que mató judíos porque era judío. Pero lo enmascaró el anticristo, aunque pueda que sea judío, se va a presentar como gentil, porque si no, él cae entre la misma redada, pues. Se ha sabido ahora últimamente que Hitler tenía sangre judía y era antijudío. Es un buen engaño, pues. Bueno, entonces
Entonces déjeme ir al punto. Se nos está agotando el tiempo, pero note esto. En los días de estos reyes, verso 44, 2:44 de Daniel. En los tiempos de estos reyes Dios hará surgir, no hará desarrollar. Porque la pedrada no es una piedra que va así, mire, que va llegando y se va metiendo. No. Pedrada es pedrada, hermano. Pedrada es ¡pau! Derrumbado. Y se acabó. No es desarrollo. Por eso yo no creo en el desarrollo humano. Por eso yo no creo en el humanismo, pues. Por eso yo no creo que el reino de Dios se va a instalar gradualmente. Por eso yo no creo en que la iglesia, como pueblo de Dios, entre comillas, va a ser el reino. Porque entonces lo tendría que hacer progresivo, no por crisis. El que lo va a hacer por crisis es el único que puede hacer el cambio, que es el rey visible para instalar el reino visible. Pero ¿cómo vamos a instalar un reino visible, hermano, si no viene el rey visible? El rey visible se va a sentar en un reino visible y con trono visible. Quieren hacer todo y el trono vacío. ¿Quién se va a sentar ahí? El hombre. Y ese es el evangelio que estamos viendo alrededor nuestro. Un evangelio humano. Un evangelio en que el hombre está poniendo su cerebro, dejando a un lado el contacto con el Espíritu Santo, que es el director de la orquesta. Por eso volvamos al director de la orquesta y no a Cristo. Él no vamos a volver, ya lo tenemos. Vamos a volvernos al otro intérprete, que es el Espíritu Santo. De tal manera que ahora los guiados van a poder pasar eso, porque es el que guía el Espíritu Santo. El significado de que este reino no, bueno, dice, en los tiempos de estos reyes Dios hará surgir un reino que jamás será destruido. Entonces será un reino intocable. Ahora sí diferente, ¿no? El otro, hasta el rey es tocable. En este no. Entonces dice, jamás será destruido. Este reino no pasará a otras manos. No va a haber quien lo pueda forzar, sino que pulverizará y destruirá a todos estos reinos, y él permanecerá. Va a destruir 24 reinos. No, 14 reinos. Los restos del babilónico, los restos del medo-persa, los restos del griego, los restos del romano, y 10 reyesitos, tipo dedos, y todos se van a hacer polvo. Esta piedra que has visto significa que se va a desprender sin que ninguna mano lo haga, una piedra. Oh, sí, que sin que ninguna mano lo haga. ¿Qué piedra será? Que pulverizará estos reinos, y esta piedra se hará un monte que llenará la tierra sin que ninguna mano se meta. El Dios grande te ha revelado lo que ha de venir. Oiga eso, lo que ha de venir, y todavía hoy no ha venido. Entonces no está hablando de este reino actual. Del reino actual habla en la piedra angular. Del reino venidero habla aquí. La piedra que se hará monte y que llenará toda
la tierra. Yo quiero que lo miremos donde está describiéndose. El 35, ¿verdad? Entonces todo a la vez quedó como polvo. El sistema humano quedó como polvo de plata, polvo de hierro, polvo de arcilla, polvo de bronce, polvo de... todo eso. Y el viento se los llevó sin dejar rastro de la tierra anterior o del sistema. No habrá memoria más. En cuanto a la piedra que chocó la estatua, se convirtió en un monte grandísimo que llenó todo en la tierra. Ay, hermano, qué diferente que el reino actual va a llenar toda la tierra. El actual, el invisible, no va a llenar toda la tierra, porque está el otro sistema. Ya ve que para que se pueda ir a Rusia, tuvieron que romper el sistema que estaba para entrar el reino espiritual. Eso es en Rusia. Pero en otros países, el paganismo, el musulmanismo, el tacataca, todo eso va a impedir. A menos que una fuerza sobrenatural lo haga, pero no lo va a hacer ahora, porque ahora no está forzando puertas. Lo va a hacer cuando venga la piedra monte. Y entonces la piedra monte sí lo va a llenar todo. ¿Por qué? Porque se sustituyó el otro sistema. Por eso es que ahora quieren implantar el reino ahora, este de la piedra. Pero tienen que agarrar ametralladoras entonces. Y muchos lo están haciendo en el nombre de Dios. Pero ¿cómo se va a instaurar? Se va a instaurar sin ametralladoras. Porque ahora no se puede forzar. Si no, dijo el Señor, si con esa espadita, Pedro, me quieres ayudar, yo podría pedir una ayuda mayor con 12 legiones de ángeles. Nada más lo dejó a cero al pobre Pedro. Pero este no es el tiempo de ese reino, sino es del que yo tengo que ocultarme adentro de mí. Y aunque el diablo no tiene nada conmigo, dijo, yo me voy a dejar tocar. ¿Qué le parece? ¿No le da a usted como una sensación como ministro? ¿No le da a usted como una sensación de equilibrio esto? ¿No le causa a usted como sorpresa tal vez? O como una nostalgia diciendo, ay no, mejor el otro, ¿verdad? Sí, mejor el otro. Pero para que haya el otro, tiene que haber este. No dice que Cristo primero vio el Calvario y lo soportó pensando y viendo este otro. Quiere decir que en el Calvario no vivió lo otro, sino lo de ahora. ¿No fue lo que el diablo le dijo? Mejor, mejor tengamos lo de allá y te ahorro lo de aquí. Pastor, estás pasando problemas. Mira, yo te quito los problemas. No tienes templo, yo te hago 2. ¿Y a cuánto lo quieres? ¿Te parece bien si tal vez el pobre pastor está pensando en unos 40,000, 50,000 dólares? Muy modesto. Le dice, no te aguanto 1,000,000. Pero, ¿me sirves? Si quiere usted solucionar su problema económico, ni lo piense ya. Si quiere usted ser fiel, mejor viva este reino y espere el otro. ¿Qué fue lo que Cristo hizo? Voy a ir a hacer lo que el Padre me mandó aquí ahora, y el otro viene y te saco. No, yo te lo doy, no, yo te voy a sacar. No, hagamos un convenio. Yo te lo doy sin Calvario. No, yo voy a venir del Calvario a echarte.
No a que hagamos un convenio y que me lo des, porque es mío, no tuyo. Sí, pero ahora es mío, ¿cómo no? Porque el sistema es tuyo, pero yo voy a echar el sistema. Ahora entendemos por qué, si nos componemos con el sistema, nos descomponemos con Dios. ¿Qué le parece? Bueno, dejen para las preguntas todas sus dudas que están corroyendo ahí. Este reino manifiesto va a ser manifiesto con ciertos preparativos. Primero, y los platicamos en la mesa. Primero, inusitada función angélica. Estoy hablando del reino que viene, no del reino espiritual de hoy. ¿No el reino de hoy fue anticipado por ángeles? ¿Sí o no? Amén. Gabriel, Miguel están ahí de visita cada rato. Y enseguida no vino el arrepentidor de Juan. Y era real. ¿Y sabe cómo le llaman en el Antiguo Testamento a Juan? Mi ángel. Bueno, ¿era ángel o era Juan? Nuestras Biblias muy poco místicas nos traducen. Mi mensajero. No, ángel. ¿No será Juan el ángel de Jesús? Pero este es nacido de mujer, dirá usted. Sí, cómo no. Pero puede haber una operación en donde el Señor le dé categoría angélica, no que sea ángel, pero le dé categoría angélica a la función. Porque el Señor Jesucristo nunca fue ángel. Y le llama el ángel de Jehová. Yo enviaré mi ángel delante de su faz. Y después leemos, yo enviaré al profeta Elías. Es otro ángel. El ángel primero y el ángel postrero. Ahora, el presagio de ángeles, como en la primera venida de Cristo, fue para hablar con hombres de carne y hueso. Ángeles que no hablaban, pero señalaban en la cuna de Cristo a los magos, fue la estrella de Belén. No es un astro clasificado entre la cosmografía. El ángel que guió a los, que habló a los pastores, los ángeles que cantaron, etcétera, son presagios angélicos de la visitación de el que es más que ángel. Va a haber una profusión de profetas anticipando al que va a ser más que profeta. Y va a haber una profusión de reyes anticipando al que va a ser el rey. Aparte es que allá lo rechazaron y ahora se va a aceptar, se va a recibir. Por eso es que Elías no viene, y nótelo bien, Elías no viene a abrirle camino al rey, como Juan. Elías viene a restaurarlo todo. No dice, con permiso, hace un ladito voy a pasar, no, ¡bam, bam, bam! Espíritu Elías, ¿no? Tonante. Hacia un lado, mata 40, de 50 en 50, ¿no? ¿Y de cuántos mató en el Carmelo? ¿Cuántos? Bueno, ese es el Elías que viene. Por eso dice, ¿quién podrá estar en pie en ese día de su venida? Si barre. Y dice, ¿y por qué esperáis el día de Jehová? Si es terrible con Elías a la cabeza. Si el que era brisa era con Juan a la cabeza. Pero Juan a la cabeza le quitaron la cabeza. Pero a Elías no se lo van a poder quitar.
Quiere decir que el reino manifiesto no va a permitir menguas. No les ha dado a otro. No se le rendirá a nadie. No lo podrá detener nadie. Nosotros vamos a estar en ese reino. Y en un solo día, si podemos hablar de tiempo, vamos a hacer todo lo que no hemos hecho en 40 años ahora. Vamos a suponer, fuimos a predicar a cierta región ahora, 100 veces. Se convirtieron los 3. No se convirtieron porque no hablemos de conversión. 2, 3 fueron del reino espiritual. Cuando venga el reino manifiesto, usted va a ir a tiro seguro a las samaritanas y a los Nicodemos. ¿Por qué? Porque no se van a convertir. Ya están convertidos, pero ahí van a despertar. Entonces usted solo va a ir a despertarlos. Y el monte llena toda la tierra, salvable. Y como lo demás no quiso, lo eliminan. Quema soldados, Elías quema soldados. No Juanes que se hincan para que les quiten la cabeza. Este es el día que queremos ver nosotros. Este es el día que Pablo quiso ver cuando dijo: te quiero ver en el poder resucitado, en el poder manifestado en mí. Ya cumplí la tarea y corrí la carrera y la gané, dijo. Y me espera el premio. Pero la otra meta de la soberana vocación, yo no quiero levantarme con los muertos. Yo quiero levantarme en el poder tuyo, dijo Juan, dijo Pablo. Y me parece que el Señor se lo concedió. De tal manera que ese día manifiesto, nosotros vamos a ser como Pablo, los íntimos que vimos anoche. Los íntimos vamos a saber el momento, tal vez no, bueno, qué sé yo. Vamos a saber los detalles que no saben los demás. ¿Cómo lo vamos a saber? Primero por ángeles, ya por espíritu, y luego por manifestación. ¿Y qué le parece a usted que en ese día, tal fuera hoy, nosotros vamos a ver entrar al Señor aquí, colectivo? Nos habla, nos prepara. Oh, qué día, ¿verdad? Se va a sentar a tomar jugo con nosotros. Así. No estoy inventando, porque lo hizo la primera vez. ¿Qué le parece a usted si fuera hoy, que nos estamos viendo acá, y cómo nos dejaría, verdad? Al salir, pues, ¿cómo nos dejaría? Oír al hermano Otto, oír al hermano Manso, oír al lugar. No, hombre, estaríamos ya solo. Irnos detrás de él a ver lo que va a ir a hacer. Bueno, oiga bien, y si usted sale ahí, ya vienen otros de otro lado que te acaban de ver, y estos nos vamos juntos. ¿Y dónde está? Ahí viene ya el otro grupo que lo acaba de ver, y por ahí viene corriendo otro de más estatura, ¿verdad? Y acaba de hablar personalmente con él, y el mundo se llena de locos porque los demás no miran nada. Eso, si estoy hablando, todavía no estoy hablando de la resurrección de los muertos y la ascensión nuestra. Estoy hablando de la aparición, el dejarse ver de aquellos que escogió de antemano. Bueno, leo y ahí termino. 10 de Hechos. Eso sí, pasando por que querían adorar a Pablo y a Bernabé, ¿no?
porque eran como dioses en forma de hombres. Así nos van a ver. Dioses con minúscula en forma de hombres. Hechos 10, 40 o no por ahí. Dice: ese es el mensaje de Pedro, ¿no? En la casa de Cornelio. ¿Dónde está? Vamos a ver. Gracias. Pero Dios lo resucitó el 40, lo resucitó el tercer día. Oiga esto. Y le concedió que se dejara ver. O sea que ya andaba aquí. Que se dejara ver no por todo el pueblo, sino por los testigos que Dios había escogido de antemano, es decir, a nosotros. Bueno, usted nota que eso no es la segunda venida de Cristo. ¿Se acuerda cuando Él dijo: yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, hasta el fin del sistema? Con ustedes hasta el fin del sistema, presente en espíritu. Muy bien. Pero después dice: ustedes estarán conmigo. No es lo mismo. Por eso es que dijo: yo vendré otra vez y los traeré, para que donde yo estoy, estén ustedes en ese tiempo. ¿Y dónde estaba Él? Ya estaba Él glorificado, es decir, estaba ya pensando en su glorificación, en irse a preparar lugar, para que donde yo estoy, fíjese que conjugó el verbo raro, ¿no? Estaba en la tierra, para que donde yo estoy, porque lo correcto hubiera sido para que donde yo esté, estén ustedes. Pero Él dijo: para que donde yo estoy, o sea, donde quiera que vaya, sea en la tierra, o sea, arriba, o sea, donde sea, estén ustedes conmigo. Por eso dice Tesalonicenses 1:13 en adelante: subiremos en el hiperespacio, en nubes, y estaremos así, no ahí, así para siempre con el Señor. Si dijera ahí, en las nubes nos quedaríamos. Pero dice: estaremos así, porque vamos a bajar con las nubes, no con gases de nube en la atmósfera, no, nubes de ángeles, nubes de seres. Vamos a bajar para que donde esté, sea tierra o sea cielo, porque donde yo estoy, estén. Entonces va a estar con nosotros y nosotros juzgando al mundo. No hay para dónde. Pero esto note usted que es parucía y no epifanía. Este es parucía. Aparece ahí. Perdone, ¿cómo dice? Se le permitió. Y uno que perdí la cita. Aquí está. No a todo el pueblo. Acuérdense que se le va a mostrar al fin al todo el pueblo. Pero no ahí. Parece juego de palabras, ¿eh? Ahí no se le va a mostrar a todo el pueblo, sino a los que el Dios del cielo le permitió que lo vieran, porque los había escogido de antemano como testigos. Entonces los testigos son los íntimos, que vamos a estarlo viendo para contarlo a los demás, y después lo van a ver ellos. ¿No todas las dos tandas? ¿Cuáles son? Los que lo vamos a ver primero y los que lo van a ver después. Y de eso vamos a estar ampliando más adelante. Por de pronto, dejémoslo ahí para que haga preguntas. Alrededor del tema, no vayan a preguntar quién es la mamá de Tarzán.
Interesante, hermano. 1, 2. Ahora usted ya no va a insistir en los dos reinos juntos. Si acaso juntos será por fe. Hermano Otto, mi pregunta es la siguiente. Los 10 hijos de Amán, ¿qué relación tienen con esos 10 reinos que se hablaba? ¿Y por qué mueren 2 veces? Los 10 hijos de Amán que mueren 2 veces son los gestores. Los unos son los ejecutores como hijos de Amán, humanos, mueren. Pero los otros 10 son los instigadores espirituales de los hijos de Amán. Y van a morir también. Por eso van a morir mueren 2 veces, no los mismos. Entonces, por eso es que hay hijos de Amán ahora que tienen que morir. Por eso Julius Streicher, el último ahorcado de Nuremberg, gritó al ser ahorcado: ¡Buin! ¡Buin! ¿Qué quiere decir eso? Como los 10 hijos de Amán somos nosotros. Pero todavía no han muerto los otros 10. Por eso es que todavía hay generaciones de esos 10 que no han muerto. Siguen naciendo. Entonces fíjense ustedes qué cosa más extraña. Los 10 espías de la tierra de Canaán, no los 12, eran hijos de Amán. Y los otros 2 son los 2 testigos de Dios. Y ahora van a haber 2 testigos de Dios y 10 hijos de Amán en Europa. Y los 10 hijos de Amán se van a llevar a todo el mundo para el desierto, a terminarse ahí. Y los 2 testigos de Dios se van a llevar al pueblo de Dios. Ahí nos vamos en un abismo. ¿Qué más? No me digan que no van a preguntar. Todos sí se durmieron. Hermano Otto, la segunda interrogante es, usted hablaba de ángeles, hablaba de Juan como ángel o Cristo como el ángel de Jehová. La interrogante es, ¿qué relación hay con el ángel que anuncia la trompeta en Apocalipsis y que también aparece como águila? Hay un concierto mancomunado de 2 campamentos. Y acuérdense que los 2 campamentos no era el de Jacob y el de Esaú. Los 2 campamentos era el pueblo humano de Dios, que se iba a convertir en Israel, en Peniel, y los ángeles. Entonces va a haber un concierto mahanaínico de 2 campamentos angélicos y humanos, y luego los 2 campamentos terrenos. Esaú recuperando Edom, Israel recuperando Edom, y Jacob convirtiéndose en Israel. Esto es álgebra cristiana y trigonometría. Otra pregunta, hermano. Hoy sí se durmieron, hermano. Allá está una mano. Muy bien, aquí llega. No se me duerman. Hermano, entonces quiere decir que previo a levantarse de los muertos, del rapto sería, o de la levantada, va a haber una manifestación gloriosa a pueblo escogido. Así podría relacionarse así, 1 Corintios 15. La parucía, hermano. Sí, exacto. Pero entonces en esta parucía va a, ¿cómo le dijera? Se va a definir directamente un pueblo en primicia. Esas van a ser las primicias. Sí, ¿verdad? Las que van a definir ahí en eso. El primer contacto de un agricultor va a ser con las primicias, no con la cosecha. ¿Estas primicias resultarían siendo sucesivamente los que serían tomados en el rapto? Los celestes exclusivamente, que vamos a pasar a la otra dimensión anticipadamente. Los terrenos no van a pasar a la otra dimensión. Los terrenos van a ser metidos a la tribulación para lavar sus ropas.
Pero eso sí, para emblanquecerlas, no para que se pierdan. Hermano Otto, ¿y qué va a pasar con Israel? Porque esto es una vuelta completa de la teología que... Total. Sí, de esto lo comenzamos a escuchar en 180 Miami. grados. Recuerdo que en Miami comenzamos a escuchar sobre esto. Pero ¿qué va a pasar con Israel? La nación de Israel, ¿qué va a pasar? Van a destruir. La vid que no dio fruto se secará y será echada al fuego. Es decir, que está destinada a la destrucción, a la desaparición como nación. Completa, como cualquier impío. Otra pregunta, hermano, sobre el pacto del anticristo con el pueblo de Israel. Él no va a reafirmar pacto. El anticristo. Porque no tiene. Pero quiere decir que Daniel 9:27, cuando dice que y confirmará su pacto con muchos, es Cristo Jesús. Sí, así es. Entonces, pero si los 10 van a hacer pacto con Israel, entonces el anticristo va a tener que venir a reafirmar ese pacto. No reafirmar, porque el de él es falso. Es que el de él es falso. Si lo quisiéramos entender como reafirmar, sería volverlos a engañar. Pero diríamos que allí van a haber muchos que primariamente van a estar siendo engañados. O sea, el anticristo no va a tener nada que ver con el pacto, entonces. No, con el pacto de él sí. Pero como el pacto los israelitas lo hacen con los 10. Por eso, ese es el pacto de él con los falsos. Ajá. No él mismo en persona, sino... ¿Quién, el anticristo? No. Sino los 10 representándolo a él. Los 10. Porque los 10 tienen el poder del anticristo ahora. Pero le van a entregar al anticristo el poder. Pero eso será más adelante. O sea que Israel no tiene que esperar que aparezca el anticristo. Eso era lo que la tradición nos decía. Pero lo que tiene que esperar Israel, y eso tenía que esperarlo, que hubiera 10 jefes. Supongamos que dentro de poco, en un año y medio, 2, supónganse que ya se puede hacer pacto con Europa, lo va a hacer Israel con los 10. Porque el anticristo no va a estar todavía. Es decir, coronado. Presente ya está, desde los días de los apóstoles. El Espíritu ya está, dijo. ¿No dice pues Juan que ya está? ¿Sí? Amén. Ahora la novedad pues de esta nueva revelación es que Israel va a ser tirado a la basura como un cascarón se tira cuando ya nace el pollo. Mi hermano de la música. Sí, la tengo aquí escrita, hermano. Muy bien, no te va a esperar. Sí, quisiera que me aclarara, hermano, una duda que tengo. Supuestamente, el anticristo tendría que tener una descendencia de judíos, es decir, judía. Porque de lo contrario, ¿cómo nos explicaríamos que los judíos tienen que creer? Porque ellos prácticamente van a ser engañados, ¿no? Entonces no le capté bien... Tú dices que debe ser judío. Ajá. Bueno, si va a ser judío va a ser un engaño. Porque las 4 cabezas anteriores a la quinta no eran judíos. Entonces podríamos argumentar lo mismo. ¿Y cómo iban a aceptar aquellos, si es que es tiempo de los gentiles? Y el tiempo de los gentiles termina hasta que el último gentil, el máximo gentil, quiera implantar su reino. Entonces no va a ser un gentil, pero que es judío. ¿Ya me entiendes? Ahora, puede ser, porque yo no quiero dogmatizar lo que no entiendo, total. Puede ser que el anticristo se haga pasar por gentil siendo judío. O puede ser que engañe nada más y a la hora diga, pues no soy judío, yo soy de tal parte. Hitler engañó a los alemanes que era alemán. Y después se supo que era judío. Y si hubiera sido judío no lo aceptan ellos. Pero los engañó. Y es una figura del anticristo. Entonces yo pretendo dejar sentado que el tiempo de los gentiles tiene que ser gobernado por los gentiles. Y el último gentil que va a gobernar antes de darle a un judío es el anticristo. Porque le va a pasar el reino al judío de los judíos.
que es Cristo. La otra, mi hermano, el reino, digamos, será manifestado. Se podría tomar en cuenta los pasajes cuando habla Romanos y Primera de Pedro, donde habla sobre la manifestación de los hijos. Cosas que aún los ángeles, dice Primera de Pedro, anhelan mirar, o sea, cuando Cristo sea manifestado plenamente en nosotros. Sí, pero tú estás preguntando si la manifestación gloriosa de Sí, los hijos... tiene que ver con el reino ya manifestado. Por supuesto que es la portada. Oh, Si no nos ven a nosotros manifestados, como tampoco si no ven a Cristo manifestado, no hay reino manifestado. amén. Gracias, hermano. Pero que conste que esto no es en la parucía. No es cuando Cristo nos aparece. Porque si nos manifiesta cuando Cristo nos aparece, se borraría la tribulación, pues. Se nos manifiesta a nosotros, por eso hace secreta la manifestación, para que los que no están en ese secreto pasen la tribulación en pura carne. Muy bien, ¿qué más? Hermano Otto, oía una persona dar este comentario acerca de lo del anticristo, si iba a ser judío o no, y él ponía el caso de Pablo, que era judío y tenía ciudadanía romana, y que prácticamente tenía entrada con los judíos, pero después se lanzó a los gentiles y utilizó su doble ciudadanía. Y él decía que el anticristo lo podía hacer porque de hecho el anticristo era todo un engaño. Cuando le conviene es judío y cuando le conviene es gentil. Ahora, ¿pero qué es en realidad? Pues es gentil. Ahora, nosotros vemos que, por ejemplo, Esther se le dijo que no dijera de qué nacionalidad era, hasta que llenó la función. Ya cuando llenó la función dijo, soy judía. Que si hubiera dicho eso antes, no le eligen. Entonces lo mismo va a hacer el anticristo, va a hacer lo que quiera, porque según le convenga. Ya cuando ya no tenga a nadie quien se le oponga, entonces quita la careta y dice, bueno, yo soy gentil, ¿qué? Y se me van a someter porque yo de todos modos soy el que mando. Esa es la imposición del reino usurpado. Hermano Otto, hubo un detalle que yo no se lo agarré muy bien. Ya, sigue. Me gustaría, si fuera posible, que ampliara sobre eso. Cuando dijo que Cristo, bajo la ley, cumplió su primera mitad, y Él va a venir a cumplir su segunda mitad en el segundo periodo en la primera periodo. parte. ¿Cómo es eso, hermano? 3,5 más 3,5 en los dos principios del reino. El principio del reino allá fue el trabajo de la mitad. El principio del otro reino, el trabajo de la otra mitad. Y al ensamblarlo son 7. Pero esos 3 años y medio son los que va a venir ahora. Son parte de la primera mitad. Sí, de la primera mitad es recoger cosecha. Ah, pero eso lo va a hacer con los gloriosos. Sí, claro. En cambio, la segunda mitad va a ser quemar paja y recoger rebusco. Ya lo agarré. Hermano Otto, otra cosa. Si nosotros, si la iglesia... Perdona. Cuando queman la tierra, es porque ya terminó la cosecha. Los agricultores la preparan para la siguiente, ¿no? Eso es al final de la tribulación, en el Armagedón. Sí, ya. Si a nosotros se nos dijo que vamos a predicar el Evangelio hasta el fin del mundo, eso se va a cumplir durante esa segunda semana, durante esos 3 años. En el reino que lo llena todo. En esos 3 años y medio. Probablemente. Pero ya no va a haber salvo. No, van a haber escapados. Okay, entonces, ¿cuándo se predica el Evangelio hasta el fin del mundo? Se va a predicar el Evangelio hasta el fin del mundo mientras haya gente que salvar. Pero si ya no van a haber salvos a partir del Armagedón. Bueno, permíteme. Humanamente, no van a haber salvos ya en la cosecha, porque todo el que estaba en el libro de la vida no adoró a la bestia. El que no estaba en el libro de la vida adoró a la bestia. Y la bestia lo marcó en propiedad y entonces ya no se rescata. Esa es la razón por qué no va a haber salvados. Pero van a haber escapados porque ya están inscritos, le pertenecen, no tienen la marca del diablo. Pero aunque no hayan hecho una profesión pública. O una evidencia externa. La plenitud de las gentes salvables va a entrar
antes que se inicie el pacto de la muerte. De tal manera que cuando viene ya el pacto de la muerte, están dormidos los que están ahí, que van a ser escapados, no están muertos. Los despiertan y los escapan, los despiertan y los escapan. ¿Okay? Doctor, pero ¿son cristianos dormidos o son elegidos que no han encontrado a su Señor? Digámoslo así como lo acabas de decir, lo mismo. Elegidos que no se han evidenciado, por muchas razones, y que van a pagar sus cuentas por eso. Pero entonces, en cierto modo, sí va a haber salvación en la tribulación. Bueno, si le quiere llamar salvación al escapar al inscrito, pero yo no le llamo salvación al que ya está inscrito. Ajá. Yo le llamo escape. Sencillamente porque uno que ya está en el libro no lo están metiendo al libro. Lo están sacando de los apuros que se metió él. Pero está en el libro. Y por eso es que yo prolongo aún la misericordia de Dios hasta el día del juicio final. Cuando el libro de la vida va a escapar rebuscos. Quiere decir que en aquel periodo solo elegidos, solo escritos. Solo elegidos. Si es desde que, antes de la fundación del mundo. ¿seguro? Si es que toda la lista tiene que estar arreglada cuando la plenitud entre. Mira, Víctor, contéstame esto. ¿Qué puede caber después de que todo está ya redimido? Nada. Pues entonces, si va a estar todo redimido a la entrada a la tribulación, entonces no van a estar redimiendo a nadie. Porque entonces sería la totalidad del todo ya, pero vamos a agregar 8. Y eso no es posible. La totalidad del Israel. 11:25 de Romanos. La totalidad del Israel salvado le entró. No, sí. Ya. Sí, van a ser despertados. No. Aunque no lo hayan conocido, digámosle, no lo han entendido, no lo han, etcétera. Lo voy a leer, lean por favor, que no hay aquí Daniel, aquí está todo al revésado. Daniel 12:1. Ahí te prueba lo que yo estoy diciendo. No, para que lo entendamos todos. No, yo sé, pero para que lo entendamos todos, es que eso es mejor remacharlo. Daniel 12:1. ¿Quién lo lee? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe. Perdón, ¿qué tiempo? Tribulación. Repito, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo, y en ese tiempo tu pueblo será librado. Todos los que se encuentran inscritos en el libro. Bueno, ¿y los que no? ¿Ya te fijaste? Van a escapar en ese tiempo tribulacionario exclusivamente los que están inscritos en el libro. Así sean judíos o lo que sea. Vamos a ver. En Apocalipsis 13 dice: en el verso 8, y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Solo esos, pero esos se perdieron. Sí. ¿Se perdieron o no? Se perdieron. Pero los otros se salvaron, ¿por qué? Porque estaban escritos. Porque no adoraron a la bestia. Ajá. Sí, porque estaban escritos en el libro de la vida. ¿Quiere agregar algo el hermano Fernando, no? Sí. No, quizás que usted nos aclarara ahí, o que nos ampliara, hermano Otto, ese texto que dice... ¿Qué verso era ese? 8. Entonces dice, y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos, pero dice, desde la fundación del mundo. Sí, yo sé que estaba preparado. Pero desde la fundación del mundo no es lo mismo a los otros que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Hay distintos grados y tiempos. O sea que se ve que hay dos grupos, como que si fueran distintos, unos antes de la fundación del mundo. Lo mismo en Mateo 25, que dice, venid benditos de mi Padre, al reino heredado de vosotros, cuando llama a los cabritos de las ovejas. Claro. Desde la fundación del mundo. Son turnos de rangos. Ahora aquí dice, en el 12:2 dice, o 12:1,
en eso mismo de Miguel, dice, y entonces serán salvados todos aquellos que estén inscritos. En la versión paralela, que no está anotada aquí porque no es esta mi Biblia, dice, entonces serán escapados los salvados. No, escapados todos los salvados. ¿Qué está diciendo? Alguien me lo dijo así en broma, ¿verdad? Salvando salvados. Pero hoy está salvando perdidos. Sí. Hoy viene otra vez la predestinación y la preordenación, de la cual ya no quiero platicar, ¿verdad? Pero fíjense bien, hermanos. Hoy se están salvando perdidos hasta el día del reino manifiesto. En el reino manifiesto se están salvando salvados. Para ponerlo claro. Y quemando perdidos. Y no hay más. Esto viene a aclararlo Romanos 11:25, pero viene a aclararlo Efesios 2. O sea, todo lo que va a ser pueblo de Dios, de los dos corrales, se va a unir y nadie se los va a tocar al Señor. Y ya la buena noticia que les doy es que los dos corrales ya se unieron desde que Cristo rompió el velo. Entonces ahora ya no hay judío ni gentil. Ahora ya no hay que hablar de que los judíos les van a dar no sé qué y a los gentiles les van a dar no sé cuánto. Y siempre ponen a los gentiles, como uno es gentil, los gentiles vamos a escapar y los judíos se van a asar. Y eso no es cierto. Nadie se va a asar por judío, ni nadie se va a salvar por gentil. Se van a salvar los que inscribieron sus nombres en el libro de la vida. Sea judío, sea gentil, sea bárbaro, sea siervo, sea escita, sea negro, blanco, del color que sea. Allá se los dije en Israel, por eso ya no me invitan. Pregunta, hermano. Hermano pastor, ayer y hoy se está haciendo la conferencia de paz en Rusia. Sí, los árabes, y hay problemas allá. La pregunta mía es la desintegración el comentario, la desintegración de la Unión Soviética. Hubieron originalmente como unas 10 naciones que se unieron en esa parte del mundo, que no son las Naciones Unidas que anteriormente se habían unido en el mercado común. Y sabemos que son unas naciones muy pobres y hambrientos hoy día. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros entonces saber exactamente si las naciones, los 10 reyes, son aquellos cómo sabemos cuáles son? Porque estos son pobres pero poderosos nuclearmente. Los otros son ricos pero no pobres en armamento. Tiene razón. Eso se dilucida nada más que siempre el número 10 que pone el Señor es un número completo. Eso quiere decir, no quiere decir necesariamente 10. Me llama la atención, eso ya me ha llamado la atención desde que son 10. Ahora ya son creo que 11. Y falta solo una, que va a entrar también, Georgia, va a entrar. Entonces son 12. Pero no olvidemos de 12 y de 40 que fueran. Pero hay 10, número completo, de reinos unidos en el oriente, en el norte. ¿Por qué no son ellos? Porque lo que se habla es de la Confederación de Europa, la que va a finalizar. Es como que si dijéramos, ya está revelado que los que van a ganar son los 10 de Europa y no los 10 del norte. Por eso hay Gog, Magog y Armagedón. Porque en el Gog, Magog van a caer los del norte. Y en el Armagedón van a caer los de Europa. De tal manera que de todos modos, solo que unos antes que los otros, van a caer los 20. ¿Yo me entiendes? Entonces, yo lo que estoy vislumbrando ahora es que esta tormenta del norte, la olla de Jeremías, va a volcarse sobre Europa, con acarreamiento de los reyes del oriente y con participación de los reyes del sur. Interpretémoslo ahora. Reyes del sur son los árabes, África.
Reyes del norte son Rusia, Estados Unidos. Reyes del occidente, los 10 de Europa. Y los reyes del oriente, las razas del oriente encabezadas por el Japón. Y ya empezó la batalla comercial. Entonces van a ver los 4 ángulos, los ángeles de los 4 ángulos que van a ser quitados y se viene el Armagedón. Estamos en los umbrales, pues. Pero antes del Armagedón se vienen los 10 del norte. Porque la olla que vio Jeremías se vuelca del norte. Y el que se va a sacar la rifa, el chivo expiatorio, es Israel. Pero el Israel apóstata. Entonces el Israel apóstata, la olla esa hirviendo de Jeremías, se la va a cargar todo Israel. Quiere decir que lo que van a matar, a achicharrar y quemar, es el cascarón Israel natural. Es la mujer que persiguió. Yo estaba no explicando esto porque lo vamos a ver en el capítulo 12 de Apocalipsis. Ahí está clarísimo. Mi hermano, volviendo al arrebatamiento, yo quería leer un texto y hacer una pregunta. El texto está en Isaías 57:1 y dice: el justo perece y no hay quien se preocupe, hablando de Jesucristo. Ahora dice: los hombres piadosos son arrebatados sin que nadie comprenda. Y luego vuelve a decir: y ante el mal es arrebatado el justo. Entonces hay 2 tipos de arrebatamientos previos, ¿no? Cuando nos confunden a veces las palabras nada más, pero arrebatamientos ahí quiere decir que son quitados del mal que viene, o son escapados para preservación, pero no necesariamente arrebatamiento en el sentido de que van a subir. Van a subir solo los celestes. Hermano apóstol, quiere decir que el reino manifiesto, el reino que viene donde la piedra que se hará monte, estamos ahorita en el inicio, a las puertas, cuando usted dice que se verá una inusitada función angelical. Yo diría, hermano, por lo que estoy oyendo en mis viajes, casi mundiales, no es por presumir, ¿verdad? Pero el Señor me ha permitido eso. Me doy cuenta que hay un inusitado movimiento de ángeles. Y me da en mi propia casa, así como lo oyen, en otras casas también. Hay un movimiento inusitado de ángeles caídos, también. Y hay un movimiento inusitado de espíritus de Dios y del otro lado. Entonces estamos en los albores, y qué bueno, hermano, porque yo quiero ver algo ya, porque si mi fe puede flaquear de repente, ¿no? Yo me he puesto a pensar: ¿iré a aguantar, Señor? ¿Cómo iré a hacer? Y me he pasado a veces noches que sudo frío, hermano, en mis debilidades, en mis enebros, en mis cuevas. Y le digo yo, y menos mal que pasa, ¿verdad? Y luego amanezco cañón, hermano, porque me confortó el Señor. El Señor me ha hecho ver que va a ser tan real el período pretribulacionario, pero tan real, perdone que haga énfasis, que la cortina de acá y de allá será tan tenue como que no hubiera. Entonces vamos a estar en el apuro aquí, mirando allá, y quizá aquí nomás, por ponerlo, y yo tengo base para decírselo, mirando para acá lo que nos están haciendo aquí, mirando aquí, es lo que Cristo hizo, que vio el futuro, dice, y no solo lo imaginó, para soportar la cruz. Viendo acá vamos a estar viendo un ángel, por decir algo, de gran poder, que va a estar ahí en la cortinita tenue, diciéndonos: no temas, ya te vas a pasar para acá. Y hasta quizá nos va a dar la mano ahí mientras hacen lo que quieren hacer aquí, y ¡bum!, saltamos al otro lado. Fíjese bien, porque ya pasó en Corea. Tuve el gusto de visitar Corea, Seúl. Nos llevaron unos pastores, 40 pastores, nos llevaron en un tour. Nos enseñaron donde
se habían hecho las masacres comunistas con los cristianos. Y Corea no se había avivado como está hoy. 10.000 iglesias solo en Seúl. No tenía cristianismo casi. Pero esos pocos que soportaron el reino actual, murieron miles de ellos viendo el otro reino. Pero literal. Gritaban, dice, los enterraban vivos. Gritaban los hijos a adolescentes que habían sido un poquito frivolones y ligeros en la iglesia, y quizá los padres maduros, ¿no?, que los habían alentado a ellos, pero ahí los padres estaban flaqueando, con la fe tradicional probablemente. Entonces los hijos les estaba mostrando el Señor la gloria, y los hijos les decían a los padres que no flaquearan, que los enterraran. Y estaban ellos como mirando, dice, los pastores llorando, contaban eso, ya hace 20, 30 años, ¿no? Entonces dice que los muchachos miraban así como mirando, como dice la escritura, al que no se ve, ¿verdad? Mirando como al invisible. Miraban y le decían, no, mírese ahí. Todos pensaban que eran ilusiones, pues. Y eran tan valientes que pedían que los mataran, que ya. Pero estaban ellos como que dice, mire, deme el pase. Mire, ahí está. Bueno, póngase usted en el lugar de ellos. Los enterraban vivos como mansas palomas. ¿Cómo se puede soportar eso en la carne, hermano? Cuando bastaba ahí con adjurar de Cristo y ya, lo sacaban. Era fácil bajarse de la cruz. Ahora, note usted una cosa. Los fanáticos de las sectas y de los principios políticos, ¿acaso no mueren valientísimos? Ese es el otro espíritu imitador de este estado que viene para nosotros. El aliento que me dio el Señor a mí, porque estaba en unas penas yo en ciertos momentos, es esta. Nadie va a morir y va a ser tocado en frío. Se va el miedo, ¿no? ¿Sabe por qué quiere decir eso? ¿Qué interpreté? Nos va a hacer arder de tal manera, si es que nos toca morir, que me sospecho que no, pero si nos tocara, nos va a hacer vibrar de tal manera, que hágame favor, hermano, Esteban es el ejemplo. Yo le estoy hablando de Corea, pero mejor le hablo de Esteban. Si Esteban vio el otro lado, y en las mejores versiones dice que se paró el Hijo de Dios a darle la bienvenida, cuando todavía no había llegado, cuando lo estaban apedreando. No, hermano, si la cosa se pone buena, ¿sabe por qué? Nosotros no perdemos el temor por razones de carne y de instinto. No le voy a decir que es sabroso, pero vamos a llegar al momento de perder el aguijón de la muerte, que es el pecado, cuando estemos purificados. El que tiene esta esperanza se purifica y se le quita el aguijón. Ya quitado el aguijón, hágame favor, hermano, usted va como a dormirse a lo que le hagan. ¿O no es cierto eso? Ahora yo sí le digo una cosa, si esto no es cierto, le diré, nosotros seríamos como Pedro, dispuestos a morir, pero salimos huyendo antes. Y todos, empezando por mi persona y siguiendo con ustedes que se les ve tan valientes, todos nos dispersaríamos de alrededor del Señor. Si no fuera, que nos va a dar la doble porción en ese momento. Gloria a Dios. Hermano, te hablaba de que ya estamos en los umbrales. Acá en Apocalipsis 17 dice que estos 10 reyes todavía no han recibido reino, pero que por un momento reciben poder y autoridad y que se lo dan a la bestia. Ahora mi interrogante es, ¿quiere decir de que ya
si estamos en los umbrales, y si estos reyes todavía no han resurgido, y si le dan la autoridad a la bestia, ¿ya está la bestia? La bestia ya nació, no se ha manifestado. Pero por lo que no ha hecho Israel, y está a punto ya van a ver, espérense poco, por lo que no ha hecho Israel el apóstata del pacto, es porque todavía no reinan los 10. Les están a punto de darles el reino. Yo diría que a finales de este año les dan el reino. Y no sé cuándo viene el rey de ese reino. Pero ya los 10 no tienen el poder ejecutivo ahorita. Tienen el poder legislativo ahorita, pero no el ejecutivo. Y el ejecutivo lo van a recibir para dárselo al uno. Pero como todavía no ha sucedido, por eso no se ha hecho el pacto. Hermano Otto, usted dijo una frase hace un momento. Esto, tal vez volviendo un poquito a algo que estábamos hablando hace unos minutitos. Pero una frase que me gustaría que usted nos la ampliara. Dice que hoy se están salvando perdidos. En el reino manifiesto se estarán salvando salvados. ¿Qué es eso de que hoy se están salvando perdidos y allá se estarán salvando salvados? Es para condensar, pero realmente la explicación es larga. Sin embargo, puedo decirles que ahora todavía, antes de la plenitud de los gentiles, ¿por qué no leemos 11, 24 o 25, 24 de Romanos? Porque ahí está la clave, donde Dios me habló a mí, pero en la versión de las Américas, no en las otras versiones. Tal vez ¿cómo se llama la otra? No, la que tenían revisada, es que siempre le digo amplificada. No, tienes tú ahí la revisada que me obsequiaron, Blanqui. No la trajo, se la dejó allá. Bueno, en la revisada, bueno, no me interesa tanto en cuál, pero en las Américas sí estoy seguro. Dice las Américas. Oigan eso. Romanos 11, 24. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuánto más? Muy bien, entonces vamos a hablar de lo revelado, ¿verdad? Yo voy a basar la plática de hoy siempre en el tema del reino, o los reinos, o el reino de Dios. En el capítulo 2 de Daniel, bueno, lo tiene ahí listo. Acuérdese usted que hablamos del reino, diciendo que nuestro Señor habló del reino en el tiempo más importante, que fue el resucitado, 40 días. ¿Qué explicaría? Que no todos nos dejaron más que resumen, pues. Entonces, vale la pena insistir en eso. Y cuando la pregunta antes del fin del ministerio terrenal del Señor, ¿cómo vendrá el reino? O ¿cuándo vendrá el reino? Y todas esas preguntas. Entonces el Señor como que les quiso dar a entender, bueno, ¿cuál reino? Entonces, la explicación ahí velada un poquito es, si hablan del reino espiritual ya está. Si hablan del reino manifiesto, vendrá. Entonces, como que ellos no entendían y mezclaban lo uno y lo otro, como diciendo, bueno, pero ¿cómo va a venir el reino ese? ¿Cómo va a ser? ¿Va a tener señales? ¿Pero de cuál reino? Si es del espiritual no va a haber señales, entra, y ya, si produce señales será posteriori. Pero del otro reino, el manifiesto, de ese sí, va a haber una mutación que no puede ser insensible. Entonces, cuando hablamos del reino, no pensemos sino cada uno en su lugar. El reino manifiesto y el reino oculto. Bueno, hablemos de los dos en relación al uno con el otro. El capítulo 2 de Daniel nos lleva
a la historia, no voy a repetir lo que usted puede leer en casa, nos lleva a la estatua famosa, adorable para los paganos, que Nabucodonosor soñó. Pero que él pidió la interpretación. Ahora note usted, nosotros lo que queremos, lo que necesitamos es la interpretación, no tanto la narración, pues. La interpretación sería a la luz de lo que Daniel recibió. Nabucodonosor, los 4 reinos, 4, Babilonia, Medio Persia, Grecia y Roma, serán la historia total del tiempo de los gentiles, del tiempo del dominio del hombre, el que Dios le va a permitir que domine el hombre usado por Satanás mismo. ¿Para qué? Para que el tiempo de las tinieblas se cumpla y haya una liberación de su verdadero pueblo, no del pueblo de Israel como decimos generalmente, no, sino la liberación de su verdadero pueblo, que puede ser israelita o no. Entonces, tal vez si le subimos un poquito más al monitor. Bueno, entonces leo en el verso 44 del capítulo 2 de Daniel: en los tiempos de estos reyes, note usted que está hablando de 4 imperios, pero ahora ya no está hablando de los 4 imperios, sino que está hablando de los pies del 4º imperio. Bueno, no quiero hablar escatológicamente de los imperios y todo eso, sino que quiero hablar del reino. ¿Qué reino se va a instalar? Se va a instalar un reino que no tiene territorio, que no tiene súbditos visibles, actuantes, sino que se va a hacer un reino que, mientras viene el reino manifiesto, es un reino de corazones, que no sale de ahí, sino que está ahí, aunque puede manifestarse desde ahí, ocasionalmente, solamente para ganar otros súbditos, que van a estar de la misma manera en el reino espiritual, digámosle, el reino del perdón, el reino que Juan anticipó, Juan el Bautista. Reino de arrepentimiento, reino de sufrimiento, reino de paradojas, reino en que el rey es invisible. Ahora, detengámonos para hacer un poquito de historia, porque si no, no vamos a entenderlo. Déjenme que ponga la hora, porque si se va el tiempo así no. Entonces, el reino de paradojas es un reino que, aunque tiene rey, no se ve.